Imagina por un momento que todo lo que ves, todo lo que sientes, incluso todo lo que crees entender del universo, no es más que una pequeña fracción de una verdad mucho más vasta, más profunda, más perturbadora. Vivimos en una burbuja cósmica, un rincón diminuto del espacio-tiempo, perdido entre millones de galaxias, en un universo cuya verdadera escala desafía no solo nuestra ciencia, sino nuestra propia capacidad de comprensión. Porque lo que conocemos como el universo observable es apenas una gota en un océano que no podemos ver. Más allá de ese horizonte, podrían existir otras realidades, otros universos, otras leyes físicas, otras versiones de ti mismo. Y cuanto más avanza la ciencia, más se multiplican las preguntas. ¿Qué es la materia oscura que compone la mayoría del cosmos? ¿Por qué hay dimensiones que no percibimos? ¿Y si todo esto no fuera más que una simulación? Prepárate para un viaje donde la lógica se quiebra, el espacio se dobla, y el tiempo se vuelve relativo. Porque el universo puede ser mucho más grande de lo que alguna vez te atreviste a imaginar. Desde que el ser humano alzó la vista hacia las estrellas, ha buscado entender qué hay allá afuera. Con telescopios cada vez más potentes, sondas espaciales y ecuaciones complejas, hemos cartografiado galaxias, medido la expansión cósmica y estimado la edad del universo. Pero todo eso sigue siendo apenas una parte, una mínima parte. Lo que los astrónomos llaman universo observable es, en esencia, todo aquello cuya luz ha tenido tiempo suficiente para llegarnos desde el Big Bang. Se trata de una esfera con un radio de aproximadamente 46.500 millones de años luz en todas direcciones. Y aún así, dentro de esa gigantesca esfera, apenas rascamos la superficie de lo que realmente existe. Más allá de ese límite, el llamado horizonte cósmico, podría haber trillones de galaxias, estructuras colosales, fuerzas desconocidas, e incluso realidades que desafían toda lógica. Imagina estar en una inmensa sala completamente oscura. Solo puedes ver lo que está dentro del haz de una pequeña linterna. Todo lo demás permanece oculto. Así es nuestra situación en el cosmos. El universo visible es solo ese pequeño haz de luz, mientras que la verdadera extensión podría ser prácticamente infinita. ¿Y qué hay más allá de ese horizonte? Esa es la gran incógnita. La expansión del universo hace que muchas regiones se alejen de nosotros más rápido que la propia velocidad de la luz, lo que significa que su luz nunca llegará. Son zonas que existen, pero que permanecerán eternamente invisibles para nosotros. Peor aún, quizás muchas de esas regiones sigan sus propias reglas, o alberguen versiones distintas del tiempo, del espacio, o incluso de la vida. La ciencia moderna, por más avanzada que sea, aún depende de nuestras limitaciones biológicas y tecnológicas. Nuestro cerebro evolucionó para cazar en la sabana, no para comprender las dimensiones del multiverso. Y, sin embargo, insistimos en buscar. Porque en algún lugar, más allá del velo oscuro del universo observable, podría estar la respuesta definitiva sobre quiénes somos, y de dónde realmente venimos. Durante siglos, pensamos que la Tierra era el centro del cosmos. Luego descubrimos que orbitamos una estrella, en una galaxia entre miles de millones. Más tarde, entendimos que el universo se expande. Pero ahora, una nueva idea sacude los cimientos de todo lo que creíamos saber. ¿Y si nuestro universo no fuera único? ¿Y si solo fuera una burbuja, una entre incontables otras, flotando en un océano infinito de realidades paralelas? La teoría más sencilla del multiverso parte de algo ya aceptado por la ciencia: el universo es inmenso. Si es verdaderamente infinito, entonces, en algún lugar allá afuera, las condiciones del universo podrían repetirse. Exactamente. Con las mismas leyes físicas, las mismas partículas, e incluso, las mismas personas. ¿Suena imposible? No para las matemáticas. En un universo infinito, la combinación de átomos también se repite infinitamente. Eso significa que, en algún rincón del cosmos, podría existir otra versión de ti, viviendo una vida casi idéntica, o completamente distinta. Pero hay teorías más audaces. Según la inflación cósmica, la rápida expansión del espacio justo después del Big Bang, el universo pudo haberse dividido en múltiples regiones aisladas, cada una con sus propias reglas físicas. En uno, la gravedad podría ser más débil. En otro, la luz podría viajar más rápido. Y en algunos, tal vez ni siquiera existan estrellas o materia como la conocemos. Son universos cerrados en sí mismos, inaccesibles para nosotros, como burbujas en constante expansión, invisibles pero posibles. Aquí es donde la física cuántica entra en juego.
Según la interpretación de muchos mundos, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que una partícula elige un estado, el universo se divide. En uno, tú tomaste un camino. En otro, tomaste otro. En uno, estás leyendo este texto. En otro, no naciste. Esto sugiere que cada elección, cada posibilidad, da origen a una nueva realidad. Incontables ramas del tiempo, extendiéndose en todas direcciones. Y aún hay una idea más radical, que cualquier universo posible existe en algún lugar, simplemente porque las matemáticas lo permiten. Universos con dimensiones diferentes, con lógicas distintas, donde el tiempo corre hacia atrás o ni siquiera existe. Estas teorías no son meras fantasías. Grandes físicos como Max Tegmark, Alan Guth y Andrei Linde han defendido estas posibilidades con seriedad. Aunque aún no podamos probar su existencia, el multiverso no es ciencia ficción, sino una hipótesis plausible ante los límites de lo que podemos observar. Y si alguno de estos multiversos realmente existe, entonces nuestro universo no es el centro de nada. Es apenas uno más. Como un grano de arena perdido entre infinitas playas. Vivimos atrapados en 3 dimensiones espaciales, alto, ancho y profundidad. Y avanzamos a través de una 4ª dimensión, el tiempo. Pero, ¿y si eso fuera solo una fracción de la realidad total? Desde hace décadas, los físicos teóricos han sospechado que nuestro universo podría tener más dimensiones, ocultas, invisibles, enrolladas sobre sí mismas como espirales microscópicas que escapan a nuestra percepción. Según la teoría de cuerdas, una de las candidatas más prometedoras para unificar toda la física, el universo tendría al menos 10 o incluso 11 dimensiones. Pero esas dimensiones extra no están allá afuera, flotando como nuevos ejes en el espacio. Están aquí, justo ahora, a tu alrededor, dentro de ti. Son tan pequeñas, miles de millones de veces menores que un átomo, que jamás podríamos detectarlas con los instrumentos actuales. Sin embargo, podrían ser fundamentales para el funcionamiento mismo del universo. ¿Te resulta difícil imaginarlo? Intenta pensar en un cable de electricidad. Desde lejos, parece una línea unidimensional. Pero si te acercas mucho, descubrirás que tiene grosor, volumen, incluso podrías encontrar un insecto caminando alrededor del cable. Algo similar podría suceder con el espacio que nos rodea. En esas dimensiones ocultas podrían habitar fuerzas que aún no comprendemos. Materia oscura, energía invisible, incluso entidades que escapan totalmente a nuestra lógica tridimensional. Y si existen, ¿por qué no podríamos interactuar con ellas? Algunos científicos especulan que esas dimensiones podrían explicar los mayores enigmas del cosmos, desde el origen del Big Bang hasta la existencia de universos paralelos. Pero también abren la puerta a preguntas perturbadoras. ¿Y si lo que creemos que es la realidad es apenas una proyección? ¿Y si solo estamos percibiendo una sombra de algo mucho más vasto y complejo? Nuestro cerebro, diseñado para sobrevivir, no está preparado para ver más allá de las 3 dimensiones. Pero las matemáticas sí. Y ellas nos dicen algo inquietante: el universo que percibimos podría no ser el universo real. Durante mucho tiempo, creímos que el universo estaba compuesto por lo que podíamos ver, estrellas, planetas, gases y polvo cósmico. Pero en el siglo XX, los astrónomos comenzaron a notar algo extraño. Algo que no encajaba. Cuando observaron cómo giraban las galaxias, descubrieron que lo hacían demasiado rápido. De acuerdo con las leyes de la gravedad, muchas de esas galaxias deberían haberse desintegrado, pero no lo hacían. Fue entonces cuando surgió una idea revolucionaria: debía existir una masa invisible, algo que no emitía luz, pero que ejercía gravedad. La llamaron materia oscura. Vera Rubin, una astrónoma pionera, fue una de las primeras en demostrar este fenómeno en la década de 1970, al estudiar la velocidad de rotación de las galaxias espirales. Sus datos fueron contundentes: había hasta 10 veces más materia de la que podíamos ver. Desde entonces, miles de científicos han intentado descubrir de qué está hecha esa misteriosa sustancia. ¿Partículas exóticas? ¿Fenómenos gravitacionales que aún no comprendemos? Y lo más asombroso, hoy se estima que la materia visible representa apenas el 5% del universo. El resto está compuesto por un 27% de materia oscura y un asombroso 68% de algo aún más desconcertante: energía oscura. Fue en 1998 cuando 2 equipos de astrofísicos, liderados por Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Ries, descubrieron que la expansión del universo no se estaba desacelerando, como se creía, sino acelerando.
Algo estaba empujando al cosmos hacia afuera con una fuerza desconocida. Ese algo fue bautizado como energía oscura. Una fuerza invisible, omnipresente, que parece estar escrita en el tejido mismo del espacio-tiempo. ¿Qué es exactamente? Nadie lo sabe, pero sin ella, el universo tal como lo conocemos no tendría sentido. Es irónico, todo lo que vemos, tocamos, medimos, no es más que una pequeña isla en medio de un océano invisible. Un océano que no solo escapa a nuestros sentidos, sino también, en gran parte, a nuestra comprensión. Y quizás, en esa oscuridad, que no es ausencia, sino presencia misteriosa, se esconda la clave para entender el verdadero rostro del universo. Después de explorar dimensiones ocultas, materia invisible y regiones inalcanzables del universo, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Y si todo esto no fuera real? La idea de que el universo podría ser una simulación no es solo un argumento de ciencia ficción. Es una hipótesis que ha ganado fuerza incluso entre los científicos más serios. En 2003, el filósofo sueco Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, planteó una posibilidad inquietante. Si una civilización lo suficientemente avanzada pudiera simular realidades conscientes, entonces es estadísticamente más probable que vivamos en una simulación que en la realidad original. El argumento es lógico. Imagina una civilización millones de años más avanzada que la nuestra, con una capacidad de cómputo casi infinita. ¿Por qué no podrían crear universos virtuales llenos de seres conscientes sin saber que son simulados? ¿Y si tú eres uno de ellos? Incluso el magnate tecnológico Elon Musk ha afirmado que hay una probabilidad en 1000 millones de que vivamos en la realidad base. En otras palabras, todo apunta a que somos parte de un sistema artificial. ¿Y qué dicen los físicos? Algunos estudios, como los del investigador Silas Venn, de la Universidad de Bonn, han explorado cómo ciertas limitaciones en la física cuántica, como la cantidad finita de energía en el universo o la discreción del espacio-tiempo, podrían ser signos de un entorno simulado. ¿Y si las constantes universales fueran parámetros programados? ¿Y si las partículas subatómicas fueran píxeles de una realidad codificada? De hecho, fenómenos como el entrelazamiento cuántico o el principio de incertidumbre parecen sacados de un programa informático que limita lo que podemos observar para optimizar recursos. Tal vez por eso nunca podamos ver más allá del universo observable. Tal vez el horizonte cósmico no sea un límite físico, sino una frontera de procesamiento. ¿Y si esto fuera una simulación, quién la diseñó? ¿Y por qué? La idea es perturbadora, pero profundamente seductora. Porque si el universo es una ilusión, entonces nada es imposible. Todo es código. Todo puede reescribirse. Y en ese caso, la verdadera pregunta no es qué hay allá afuera, sino, ¿cómo salimos de aquí? Si el universo ya es inmenso, indomable e incomprensiblemente vasto, imagina por un momento que no es el único. Imagina que existen otros universos. No uno, no 10, sino infinitos. Cada uno con sus propias leyes físicas, dimensiones, e incluso, versiones alternativas de ti. La idea del multiverso no es solo una fantasía popularizada por la ciencia ficción. Es una posibilidad considerada seriamente por científicos y cosmólogos de renombre. Una de las teorías más conocidas es la del multiverso inflacionario, propuesta por el físico Alan Guth. Según esta teoría, el Big Bang no fue un evento único, sino uno entre muchos. Nuestro universo sería solo una burbuja dentro de una espuma infinita de otros universos, cada uno con sus propias condiciones iniciales. Otra posibilidad viene de la física cuántica, la interpretación de los muchos mundos, sugerida por Hugh Everett en los años 50. Según ella, cada vez que tomas una decisión, el universo se divide. En uno eliges ir, en otro, quedarte. En uno vives, en otro, mueres. Todas las posibilidades ocurren en universos paralelos. Y hay más, universos con otras dimensiones, como postulan las teorías de cuerdas, o universos computacionales, donde cada realidad podría ser un cálculo dentro de una matriz mayor. Pero si existen, ¿dónde están? ¿Podríamos detectarlos? Algunos físicos, como Max Tegmark, han clasificado los niveles del multiverso, desde los más simples hasta los más abstractos, donde incluso las leyes matemáticas podrían ser distintas. La idea es desconcertante. Quizás vivimos en un cosmos en el que todo lo que puede existir, efectivamente existe. En algún lugar del multiverso, hay un universo donde la historia fue diferente, donde tú nunca naciste, o donde todavía estás por nacer. Y si esos otros universos existen, ¿podríamos algún día cruzar el umbral hacia ellos?
¿O estamos condenados a imaginar lo imposible sin jamás tocarlo? En un multiverso, la imaginación ya no es ficción, es destino. Pocas cosas parecen tan reales como el tiempo. Lo sentimos avanzar, lo vemos reflejado en los relojes, en el envejecimiento, en el paso de los días. Pero, ¿y si el tiempo no fuera lo que creemos? ¿Y si el tiempo, tal como lo percibimos, fuera solo una ilusión construida por nuestra mente? La física moderna ha puesto esta idea sobre la mesa. Ya en el siglo XX, Albert Einstein rompió para siempre con la noción del tiempo absoluto al demostrar, en su teoría de la relatividad, que el tiempo es relativo, no fluye igual para todos. En su famosa frase, Einstein dijo, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que sea. ¿Qué significa eso? Que para alguien viajando cerca de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más lento que para alguien en reposo. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, ha sido confirmado con experimentos utilizando relojes atómicos en satélites o aviones de alta velocidad. Pero lo más fascinante es que, según algunas interpretaciones de la física cuántica y de la relatividad general, el tiempo no sería una corriente que fluye, sino una dimensión más del universo. Como el espacio, lo que llamamos pasado, presente y futuro podrían coexistir, como páginas ya escritas en un libro que simplemente no podemos leer de una vez. Este modelo se conoce como el bloque universal, una visión en la que todos los momentos existen simultáneamente, pero nuestra conciencia los experimenta de forma secuencial, como si estuviéramos recorriendo una cinta. Algunos físicos, como Julian Barber, han propuesto incluso que el tiempo no existe en absoluto, que lo que percibimos como movimiento o cambio es solo una secuencia de configuraciones estáticas del universo, como fotogramas de una película. Y otros, como Carlo Rovelli, con su teoría del tiempo térmico, sugieren que el tiempo podría ser emergente, un efecto derivado del aumento de la entropía, el desorden, y no una propiedad fundamental del universo. ¿Y si el tiempo no fluye, sino que es nuestra mente la que se mueve? Imagina por un instante que el futuro ya está escrito, que tu destino, tus decisiones, incluso tu muerte, ya existen en alguna parte del bloque del universo. No podemos verlas, pero están allí. Esto plantea preguntas perturbadoras. ¿Tenemos libre albedrío o simplemente seguimos un guión que ya está trazado? ¿Somos los protagonistas o simples observadores de una historia que ya terminó, aunque no lo sepamos? Tal vez, lo único que fluye realmente es nuestra conciencia. Y todo lo demás, incluso el tiempo, sea apenas una construcción pasajera. Hasta ahora, hemos hablado de multiversos, dimensiones ocultas y de un tiempo que podría no existir. Pero hay algo aún más desconcertante, lo que no podemos ver. Literalmente, hay un límite, una frontera cósmica que encierra nuestra percepción del universo como una burbuja invisible. A esto la ciencia lo llama el horizonte del universo observable. Es el radio máximo desde el cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang, hace 13.800 millones de años. Pero debido a la expansión del universo, ese radio es mucho mayor, unos 46.500 millones de años luz. Más allá de ese límite, el universo continúa. Sin embargo, no podemos saber qué hay allí, ni con los mejores telescopios, ni con la más avanzada tecnología. Es como estar atrapados dentro de una cúpula que nunca podremos atravesar. ¿Y si más allá del horizonte existen estructuras colosales que escapan por completo a nuestra comprensión? Algunos modelos cosmológicos sugieren la posibilidad de megacúmulos de galaxias, universos gemelos, o incluso regiones del cosmos con leyes físicas distintas. Un estudio liderado por el astrofísico Laura Mersini-Houghton, por ejemplo, sugiere que ciertos patrones observados en la radiación de fondo del universo, el eco del Big Bang, podrían ser evidencia de la influencia gravitacional de otros universos más allá de nuestro horizonte. Pero lo más inquietante es esto, puede que nunca tengamos acceso a esa información. No porque falte tecnología, sino porque las leyes del universo lo impiden. El espacio mismo se expande más rápido que la luz, y con cada segundo, más y más regiones del cosmos quedan fuera de nuestro alcance, para siempre. ¿Y si vivimos dentro de una especie de jaula cósmica? ¿Y si todo lo que conocemos, nuestro planeta, nuestra historia, incluso nuestra galaxia, fuera solo una mínima fracción de una realidad inmensamente mayor? Quizás el universo no es solo más grande de lo que crees, quizás es más grande de lo que puedes creer. Y en ese misterio final, en ese borde donde el conocimiento termina y comienza la especulación, es donde la ciencia se encuentra con el asombro, y la existencia humana se ve reflejada como un susurro en el abismo.
Hemos mirado al cielo desde el principio de nuestra historia. Lo hicimos buscando dioses, señales, respuestas. Y ahora, con telescopios gigantes y ecuaciones complejas, seguimos mirando, pero las preguntas solo se multiplican. Descubrimos que vivimos en una mota de polvo suspendida en una vasta oscuridad, que el tiempo puede ser una ilusión, que el universo visible es una burbuja mínima en un océano insondable, y que más allá del horizonte, puede haber realidades que nuestra mente jamás podrá comprender. Pero lo más asombroso no es el tamaño del cosmos, sino el hecho de que, desde un rincón perdido del espacio, una criatura hecha de átomos puede hacerse estas preguntas. Puede imaginar lo infinito, sentir vértigo ante lo eterno. Tal vez, el universo no sea solo materia y energía. Tal vez, su mayor misterio, sea la conciencia que lo observa. Porque cada vez que miras al cielo, no solo estás viendo estrellas. Estás mirando hacia ti mismo, hacia lo desconocido que también habita dentro de ti. Y en ese cruce entre lo inmenso y lo íntimo, entre lo real y lo incomprensible, descubrimos que el universo no termina en sus fronteras, sino que comienza, una y otra vez, en nuestra capacidad de asombro.